Esta es la mañana en el continente americano. Cuando atardece en Europa y cae la noche en Asia. Así despierta el continente americano y transcurre el día y la noche en el resto del mundo. La mañana. Los equipos de rescate han encontrado la caja negra del avión, el Boeing 737 de Ethiopian Airlines, que se estrelló el día domingo con 157 personas a bordo. Ninguno de los ocupantes ha sobrevivido. Entre las víctimas habría personas de 35 nacionalidades. Esta aeronave se accidentó poco después de despegar rumbo a Nairobi, en Kenia. La aerolínea suspendió el uso del modelo del avión siniestrado, igual que lo hizo Mongolia y China. Un buen día tengan todos, bienvenidos a la mañana de NTN 24 en este 11 de marzo del 2019. Ruth del Salto los saluda y los voy a estar acompañando durante esta hora y media de actualización de las noticias internacionales. Lo dicho, Venezuela vive sus horas más oscuras por cuenta del peor apagón en la historia del país. Juan Guaidó ha anunciado que va a pedir al Parlamento venezolano decretar el estado de alarma nacional, esto ante el masivo apagón. La situación en Venezuela provocó rechazo internacional. La CIDH envió un mensaje de alerta por las muertes ocasionadas por el apagón. La CIDH está extremadamente preocupada por las secuelas del apagón generalizado en Venezuela, en particular por las pérdidas de vidas humanas. El Grupo de Lima responsabilizó a Maduro del colapso eléctrico. Esta situación no hace más que confirmar la existencia y magnitud de la crisis humanitaria que el régimen de Maduro se niega a reconocer. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, se sumó a las críticas. No es negligencia ni incompetencia, es una lógica criminal contra el pueblo venezolano. Basta de dictadura. El presidente encargado, Juan Guaidó, también se pronunció sobre las más de 70 horas sin luz. Secuestran el sistema y no pueden ni siquiera darle la cara y hablarle claro al pueblo de Venezuela. Siguen 16 estados absolutamente apagados. Autoridades de la industria eléctrica dicen que el apagón se debe a un incendio que afectó líneas de transmisión de energía y esperan que este lunes se restablezca el servicio. Y la falta de luz pues tiene desesperados a los venezolanos que ahora realizan largas filas para comprar gasolina. Tienen que salir también a buscar el suministro de agua. Varios supermercados han sido saqueados, las comunicaciones están completamente afectadas. Lo peor, o no sé en qué orden ponerlo, pero creo que esto es lo vital. Los hospitales no funcionan. 21 personas han fallecido por la falta de atención. A la falta de luz se suma la falta de gasolina en Venezuela. Este gobierno está caído, para mí está caído. Si no te puedes suministrar servicios, no existe ningún tipo de gobierno. El agua también escasea en algunos estados del país. No tenemos agua, no tenemos luz. Para comprar hay que tener dólares. En el estado Lara, este hombre y 2 niños optan por bañarse en las alcantarillas de la ciudad ante la falta de agua y luz. Desde que se fue la luz no tenemos agua. Y desde el jueves se están bañando aquí. Sí, desde el jueves. La situación en los hospitales también es crítica. Esta mujer cuenta que su hija, a quien carga en brazos, falleció porque en el hospital no la pudieron atender por la falta de fluido eléctrico. Tenía 19 años, sufría desnutrición y pesaba tan solo 10 kilos. La llevo, la policía me dejó en la puerta, porque le pidieron la colaboración a la policía. Me dejaron en la puerta y la doctora me dice que ahí no la puede tener porque no hay luz, no hay nada. Cientos de venezolanos tuvieron que salir a las calles en busca de señal para sus teléfonos móviles. Reacciones de venezolanos en el mundo. A esta hora vamos a saludar en España a Antonio Ledesma, exalcalde metropolitano de Caracas, líder opositor venezolano, opositor del madurismo. Abogado Ledesma, gracias por estar con nosotros, alcalde, aquí en la mañana de NTN 24. Buenos días, Ruth. Un saludo a toda la audiencia. ¿Cuál es su apreciación después de todo lo visto durante estos, hoy día se cumplen 5 días, 80 horas de apagón en Venezuela? Red de Médicos por la Salud ha reportado que 21 personas han perdido la vida en los hospitales del país, precisamente porque no pueden ser atendidos. Hay fotografías en los diarios, hay imágenes en las televisoras de todo el mundo de médicos cruzados de brazos porque no pueden hacer nada por los pacientes. Bueno, Ruth, el preámbulo de esta conversación es más que revelador. Los testimonios de los que sufren esa catástrofe, las imágenes que ustedes acaban de proyectar, bastan y sobran para reconfirmar
que efectivamente en Venezuela se está sobrellevando una crisis de dimensiones inimaginables para quienes vivimos ya en pleno siglo XXI. Un pueblo sometido a una hambruna. Vimos a esa madre cargando a su hija fallecida por desnutrición. Vimos a los venezolanos teniendo que acudir ingenuamente a las aguas acumuladas en una alcantarilla para asearse. Un país donde ya no es el problema solo de que no hay agua, no hay medicina, no hay comida, el transporte público es realmente indignante, la gente se tiene que trepar en camiones como que si fuese un animal para poder trasladarse de un lugar a otro. Acabaron con la moneda venezolana, el salario de los venezolanos es el más paupérrimo del mundo. Nos han endeudado, Venezuela es el país con mayor nivel de deuda del mundo. En definitiva, un país en colapso que requiere de la intervención humanitaria. Esa es la verdadera respuesta, esa es la verdadera solución, más allá del buen gesto que hubo en Cúcuta el pasado 23 de febrero. Esa ayuda en alimentos y medicina es un símbolo de lucha, pero eso no es la solución. La solución es salir definitivamente del dictador y de su camarilla, porque ellos son el obstáculo para que Venezuela pueda librarse de esta pesadilla en la que se han convertido los sueños de millones de venezolanos. Alcalde Ledesma, ¿cómo se justifica la falta de energía en Venezuela? ¿Cómo se explica que esto sea parte de una retaliación política que no solo paraliza las escuelas, el normal cumplimiento de las labores de la gente, deja a muchas personas, como usted lo dice, pues sin atención en los hospitales? ¿Cómo se describe esta situación? ¿Por qué Venezuela sufre este apagón, el más grande de su historia? Es una consecuencia de una mezcla de elementos. Por una parte, la incapacidad de quienes han querido ofrecer a Venezuela con unos planes primitivos superar las carencias de los venezolanos. Esta es una gente que ha llegado a administrar más de $1 trillón y con ese caudal de recursos lo que vemos es que la situación de pobreza se ha agravado. 90% de los venezolanos viven en condición de pobreza. Los hospitales están prácticamente colapsados. La infraestructura del país, carreteras, autopistas, puentes, aeropuertos, acueductos, están también colapsados. Venezuela tiene el sistema del Guri, que es uno de los emporios hidroeléctricos más grandes del mundo. Después de Itaipú, que es una empresa construida entre Paraguay y Brasil, después de las tres gargantas de China, Guri es la más grande del planeta. Venezuela tiene una capacidad instalada de cerca de 35.000 megavatios, más que suficiente para autoabastecernos y para vender energía eléctrica a los países vecinos como Colombia, Brasil, etc. Lamentablemente, buena parte de esa capacidad instalada, hidroeléctrica, termoeléctrica, está fuera de servicio. No es problema de recursos, no es problema de técnicos. En su oportunidad, Venezuela ha tenido los mejores técnicos en materia petrolera, en materia de servicios eléctricos. Eso fue un proyecto que impulsó Leopoldo Sucre Figarela, que condujo de manera magistral el doctor Efraín Carrera, pero esos técnicos fueron expulsados, fueron maltratados. Se dispusieron más de $100.000 millones para comprar equipos, termoeléctricas, plantas eléctricas. Lo que se compraron fue chatarra, se robaron el dinero. Por lo tanto, yo le digo a su respuesta, en conclusión, que es una mezcla de indolencia, de incapacidad y también de corrupción. Alcalde Ledesma, hablemos de este artículo 187, numeral 11 de la Constitución, que abre la puerta a una intervención militar extranjera. ¿Cuándo se justifica y en qué contexto podría aplicarse? En contextos, por ejemplo, de calamidades, de catástrofes. Eso se aplicó, de hecho, en el año 1999, cuando el deslave que produjo una tragedia en mi país, sobre todo en la zona del litoral guaireño, en la zona de Caracas, en la zona de los Mecedores, de Catia, en la zona de Miranda, era gobernador el señor Enrique Mendoza. Ese deslave fue atacado con los recursos internos y también con algún apoyo que llegó de los Estados Unidos. Lamentablemente ese apoyo no fue completo, porque Hugo Chávez devolvió los barcos que venían ya navegando hacia el puerto de La Guaira
por una orden de Fidel Castro y de Chávez. Esos barcos fueron rechazados y lo que se produjo fue una mortandad. Murieron miles de personas, sufrimiento de las familias que fueron afectadas. Ahora, en la Constitución Nacional está establecido el artículo 189 y numeral 11, que establece que se puede autorizar a solicitud del presidente de la República, en este caso Juan Guaidó, el uso de las fuerzas militares venezolanas en el exterior, en misiones, y también solicitar misiones de militares dentro de Venezuela. Eso está también en correspondencia con lo que establece el concepto de responsabilidad de proteger, que está plasmado en las páginas de la ONU a propuesta del señor Kofi Annan el 20 de septiembre del año 2005. Pueden buscarse los párrafos 138 y 139, donde se habla de las dimensiones de lo que es el concepto de responsabilidad de proteger, que establece 3 pasos. 1, las diligencias diplomáticas, las resoluciones como la que ha dictado la OEA, el Grupo de Lima, la Unión Europea, luego las medidas coercitivas como son las sanciones aplicadas y luego el uso de la fuerza como recurso extremo. Visto que en Venezuela se cometió el 23 de febrero un exterminio, confirmado que en Venezuela se viene desarrollando una limpieza étnica, asesinando a los pemones de Venezuela, confirmado como está que el régimen de Maduro desarrolla una política sistemática y masiva de represión, confirmado como está que el régimen de Maduro, por acción o por omisión, no puede garantizar ni la alimentación, ni la salud, ni la seguridad de los venezolanos, cabe perfectamente invocar la aplicación del principio de injerencia humanitaria para desarrollar el concepto de responsabilidad de proteger. Es decir, ¿cuál sería el siguiente paso a criterio suyo con todas estas justificaciones que me ha dado al final de su respuesta? Yo creo que lo que corresponde es buscar una solución, y la solución ya no es con resoluciones, no es con discursos, la gente ya sabe lo que está pasando. Lo que cabe es que la Asamblea Nacional apruebe a solicitud del presidente de la República activar el artículo 187, numeral 11, y que el presidente Juan Guaidó solicite de manera formal a la ONU, a los organismos como la OEA, el apoyo para que fuerzas especializadas nos ayuden a desarrollar en Venezuela ese concepto de responsabilidad de proteger. ¿Explica qué? El concepto de responsabilidad de proteger. Lo que yo le he dicho, lo que se ha venido aplicando con las diligencias diplomáticas, las medidas coercitivas y luego el uso de la fuerza cuando se trata de un régimen forajido como el que sin duda alguna es el que está martirizando al pueblo de Venezuela. En Venezuela hay un exterminio, en Venezuela hay un genocidio silencioso, en Venezuela han muerto miles de personas y están muriendo miles de personas y seguirán muriendo miles de personas a menos de que la comunidad internacional nos auxilie, porque yo lo confieso sin ningún tipo de vergüenza, solo no podemos librarnos de este estado forajido. Alcalde Ledesma, gracias por estar aquí con nosotros en la mañana de NTN 24, hablando sobre los pasos siguientes que deben darse en Venezuela, los 5 días que se cumplen sin luz y las víctimas mortales que se han dado a partir de esta situación. Gracias por su participación aquí en la mañana desde España, desde Madrid. Buenos días, muchas gracias. Pasamos ahora de información. El gobierno de Estados Unidos está buscando reubicar a 5.000 niños migrantes no acompañados provenientes de Centroamérica y que cruzan la frontera sur. La administración de Donald Trump ha solicitado al Departamento de Defensa acondicionar instalaciones militares para que sirvan de refugio a estos menores hasta final de septiembre. Esto en caso de ser necesario. Aunque la petición tiene carácter preventivo, surge en momentos en que, según recientes informes del Departamento de Seguridad Nacional, estos dictan que se ha incrementado el número de niños solos que son enviados a la Unión Americana de forma ilegal. Esta medida se ejecutó en el 2014 en bases militares de California, Oklahoma y de Texas. El artículo, justamente los que se han discutido dentro de la Constitución, pues establecen que se deberían crear algunos centros parecidos. A propósito de esto, la Oficina de Aduana y Protección de Frontera ha dado a conocer cifras récord de migrantes que cruzan hacia la Unión Americana. Cerca de 76.000 indocumentados han sido detenidos en la línea limítrofe entre México y Estados Unidos en el mes de febrero. Expertos señalan que una gran mayoría de migrantes, especialmente grupos familiares, llega buscando asilo. El informe enseguida de nuestra cadena aliada La Voz de América.
Estos son los números más altos de solicitantes de asilo, familias, niños y población vulnerable que hemos visto antes. Poblaciones procedentes de Centroamérica, particularmente de Guatemala, Honduras y El Salvador, representan un 60% del total de las aprehensiones que han ocurrido en la frontera suroeste, señala la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos, CBP por sus siglas en inglés. Según Sarah Pierce, analista de política de Migration Policy Institute, esto es resultado del mensaje del gobierno. Creo que muchas de estas familias escuchan la retórica de la administración, escuchan que la administración está pensando en implementar políticas realmente duras y creen que necesitan llegar a Estados Unidos mientras tienen la oportunidad. Según el reporte correspondiente al mes de febrero de 2019, se registraron 66.450 detenciones, de las cuales más de 36.000 son miembros de familias que vienen juntas, menores de 18 años con padres o un adulto responsable. Muchas de las familias cruzan la frontera entre puertos de entrada, lo cual es una entrada ilegal, pero lo hacen para solicitar asilo, que es un proceso legal. La Oficina de Aduanas y Protección de Frontera revela que adicional a la cifra señalada, 9.653 personas intentaron ingresar al país, pero son consideradas como inadmisibles por no cumplir los requisitos para la solicitud de asilo. Sarah Pierce resalta que aunque históricamente ha habido cifras más altas, el perfil de los inmigrantes es distinto. Tiempo atrás, la mayoría eran hombres solteros que venían a trabajar a Estados Unidos. Según un comunicado del comisionado de CBP, Kevin K. McElhenian, el gran aumento de familias y niños que están cruzando presenta un reto único para sus operaciones e instalaciones. Continuamos citando la realidad de los migrantes, de las personas indocumentadas. Hasta el momento, lo decíamos hace un momento, 76.000 han sido detenidas en la línea limítrofe entre México y Estados Unidos en el mes de febrero. También se ha detectado muchos menores que llegan a la Unión Americana solos. Vamos a tratar este tema inmediatamente. Saludamos en Florida a Melissa Taveras, ella es portavoz de la coalición Pro Migrantes en Miami. Gracias por estar con nosotros, Melissa. Un buen día. Muy buenos días, Luz. Muchas gracias. Un poco saber la situación de estos migrantes, los indocumentados que han sido detenidos en la zona limítrofe. Para empezar, esta gran mayoría de migrantes, especialmente grupos familiares, llegan buscando asilo a los Estados Unidos. ¿Por qué el trámite se demora tanto como lo han manifestado estos migrantes? Así es una muy buena pregunta, porque la verdad es que tanto la Constitución de los Estados Unidos como las leyes internacionales avala que se apoyen a los asilos, a los refugiados, que estén pidiendo asilo en la frontera. Sin embargo, hemos visto que lamentablemente luego que entró esta administración, los procesos de asilos se han limitado bastante, los números de aplicaciones que son aceptados también. Entonces, lamentablemente estamos viendo que por pólizas de esta administración se están frenando muchas de las aplicaciones de las personas que están solicitando asilo en la frontera. Como bien te decía, es permitido por la ley y por la Constitución de los Estados Unidos. Entonces, estamos viendo una contradicción de póliza inmigratoria, de inmigración, contra lo que aceptamos y lo que es permitido en la Constitución de los Estados Unidos. Ahora, ¿cuál es la parte más complicada cuando una persona solicita el asilo para estar legalmente en Estados Unidos? Ya de por sí, pues sabemos que el presidente Trump ha hecho un poco más complicadas las cosas. Sin embargo, la gente que puede acceder a solicitar este asilo, ¿en qué parte se ve la mayor traba? Pues depende de cada caso. Cada caso que se presente tiene su proceso y tiene sus criterios. Entonces depende de ese caso en particular y habría que preguntarle a un abogado por cada caso. Sin embargo, lo que sí hemos visto es que las pólizas que están pasando esta administración, por ejemplo, la que hubo hace no mucho de Zero Tolerance, de cero tolerancia, que fue una póliza que implementó la administración y que fue lo que en verdad impulsó la separación de familias. Hemos visto que pólizas como esa están frenando las aplicaciones y están creando más allá una retórica muy peligrosa para los inmigrantes. Los inmigrantes viven con mucho ya miedo en los Estados Unidos y es por lo que están escuchando una retórica racista, una retórica que la verdad no tiene ningún sentido, porque
no dejar que continúe el sistema y el flujo de inmigrantes a los Estados Unidos, no apoyar a los inmigrantes que ya están aquí, es muy precario para el país y muy precario para la economía del país. Vamos a agradecer a Melissa Taveras, portavoz de la Coalición Promigrante en Miami. Gracias por sus minutos aquí en la mañana de NTN 24. Revisamos lo que es noticia en Estados Unidos. El gigante de la aviación estadounidense, el Boeing, está bajo el escrutinio público después de que uno de sus modelos, el 737 MAX 8, se estrellara este domingo tras despegar de Addis Ababa, Etiopía, con 157 pasajeros a bordo. Se trata del segundo siniestro de este aparato, que salió a la venta en el 2017, en apenas 6 meses, y en similares circunstancias se dan este tipo de situaciones. Desde Washington, Carolina Valladares tiene el reporte. Carolina. ¿Qué tal? Buenos días. Ruth, como dices, son 2 siniestros en apenas 6 meses. Esto preocupa mucho. El siniestro número 2 del que hablamos ocurrió en el mes de octubre y también tuvo relación con un modelo del 737 de Boeing, el modelo MAX serie 8, y ocurrió en el mar de Java, en Indonesia, dejando un fatal desenlace de 189 personas fallecidas. Son, por lo tanto, 2 siniestros que mueven este modelo, un modelo que empezó a comercializarse en los años 60, un modelo muy conocido, pero que en apenas 2 años acumula ya 2 siniestros. Las condiciones fueron muy similares. Por ejemplo, en ambos casos, el avión se estrelló a los pocos minutos después de aterrizar. En el caso del avión de Java, a los 9 minutos. En el caso del siniestro de ayer, cerca de Addis Ababa, capital de Etiopía, fue a los 6 minutos. En ambos casos también los pilotos pidieron permiso para retornar, pero el avión falló en ese intento y se estrelló. ¿Cuáles pudieron ser las causas? Por ahora se conoce, en el caso del avión de Indonesia, cuando se investigó, se percataron los técnicos de que podía haber sido un fallo en el software, puesto que si la información introducida es incorrecta en relación al ángulo, también a la altitud, ello podría llevar a un fatal desenlace. Se desconoce, por supuesto, han pasado muy pocas horas, cuál es el caso que provocó el siniestro de ayer, pero por ahora ya hay compañías que toman medidas. Ethiopian Airlines, la propietaria del avión siniestrado este domingo, ha dicho que va a dejar todos estos modelos en tierra. Por su parte, también en China, la Administración de Aviación Civil también ha dicho que va a dejar todos los 737 MAX serie 8 en tierra hasta que se establezcan las causas de este segundo siniestro. Este es por ahora el reporte desde Washington. Carolina Valladares para NTN 24. Carolina, gracias por tu reporte desde la capital estadounidense. Hablamos de la Secretaría General de la ONU, con sede en la ciudad de Nueva York. Ha expresado su profundo sentido pésame tras este siniestro aéreo del pasado fin de semana en Etiopía. Más de una veintena de los fallecidos en este accidente eran trabajadores de Naciones Unidas que iban camino a una conferencia organizada por el organismo internacional. Saludamos a Alejandro Rincón con el reporte. Alejandro, un buen día. Hola, feliz inicio de semana para todos. Como una catástrofe ha calificado la Organización de Naciones Unidas el balance fatal que ha tenido para su equipo humano el siniestro del jet de Ethiopian Airlines. Se estima que por lo menos 22 personas, trabajadoras directas de distintas agencias adscritas a la ONU, fallecieron en ese siniestro aéreo en África. A la luz de estas circunstancias, distintas oficinas de todo el sistema de la ONU han reaccionado con profundo dolor y con el objetivo de expresar las más sentidas condolencias a aquellos quienes han perdido algunos de sus seres queridos por cuenta de este accidente. Uno de los primeros organismos en reaccionar fue esa conferencia a la que esas 22 personas de la ONU no llegaron. Sus compañeros les rindieron este sentido homenaje más temprano el día de hoy. Déjenme primero que todo unirme al ministro Kisla al expresar las más profundas condolencias a las víctimas y a todos aquellos que han sido afectados por la tragedia del fatal suceso de Ethiopian Airlines.
Entre tanto, para el transcurso de este lunes, el jefe de Naciones Unidas, el secretario general Antonio Guterres, ha previsto ya una ceremonia de homenaje a los trabajadores de la ONU fallecidos en este accidente. Ante la Asamblea General entregará declaraciones en donde extenderá este profundo sentido de dolor del organismo internacional por haber perdido a por lo menos 22 personas de su equipo de talento. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en el Centro Internacional de Noticias. Alejandro, gracias por ese reporte. En otros temas, grupos del exilio cubano en Miami van a pedir hoy al presidente Trump activar la ley que permitiría demandar en tribunales estadounidenses a empresas extranjeras que usufructúan propiedades confiscadas en Cuba tras la revolución. Buscan recuperar los bienes y el dinero que le fueron expropiados décadas atrás. En Miami, Paola Serna tiene el reporte. Paola. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues bien, la Fundación Nacional Cubanoamericana, así como la Brigada 2506 van a estar enviando esta solicitud al presidente Donald Trump. Básicamente, en lo que consiste es que sean aplicados el capítulo 3 y 4 de la ley Burton. Esta ley se creó en 1996 y estos capítulos se han mantenido congelados desde entonces. Lo que ellos buscan es que sea posible para los cubanos a quienes les fueron expropiados bienes en Cuba que de alguna manera puedan imponer sanciones o puedan demandar a las compañías cubanas que les expropiaron esos bienes y que ahora se están usufructuando, pues lo puedan hacer aquí en Estados Unidos. La intención particular que tienen estas organizaciones en el exilio del día de hoy es que también se implemente el cuarto capítulo que actualmente dice que se le removerán las visas a extranjeros que se estén usufructuando de estos bienes, es decir, a compañías o personas que actualmente estén haciendo negocios en Cuba obteniendo y que obtengan ganancias de estos bienes que fueron expropiados por el régimen de los Castro. Ellos lo que están pidiendo es que no solo se les remuevan las visas a los extranjeros que se hacen usufructo de estos bienes, sino que también tengan acciones legales en contra de esos extranjeros en el exterior. Lo que están buscando particularmente es poder recuperar algo de lo que les fue removido o la totalidad de sus bienes en el exterior. Esto debido a que las empresas, por supuesto, y las compañías y las entidades gubernamentales en Cuba, pues básicamente tendrían todos sus bienes dentro de la isla y sería más difícil tener acceso a recuperar algo. Esto pues prácticamente se realiza el día de hoy debido a que el Departamento de Estado el pasado 3 de marzo anunció que los cubanos que hayan perdido propiedades en Cuba van a tener la posibilidad de demandar a las organizaciones y a las entidades gubernamentales cubanas el próximo 19 de marzo. Son por lo menos 200 entidades las cuales podrán ser demandadas aquí en los Estados Unidos por estos cubanos que lo perdieron todo. Por ahora la información desde Miami. Soy Paola Serna. Continúen con más desde nuestros estudios centrales. Muy buenos días. Buen día, Paola. Gracias por ese reporte. Han liberado ya a la mujer de Indonesia señalada del asesinato del medio hermano del dictador norcoreano Kim Jong-un. La Fiscalía de Malasia, donde ocurrieron estos hechos en el 2017, retiró los cargos contra Siti Aisyah, una de las dos mujeres acusadas del crimen. Funcionarios malasios consideran que miembros de la inteligencia de Corea del Norte utilizaron a la mujer sin el conocimiento de que se tramaba un asesinato. Junto a una vietnamita, Cynthia arrojó un agente nervioso en el rostro de Kim Jong-nam en el aeropuerto de Kuala Lumpur. Ambas se han defendido asegurando que creían que participaban en una broma para un programa de televisión. Japón ha conmemorado este 11 de marzo el 8º aniversario del terremoto de Japón, que desató uno de los peores accidentes nucleares en el mundo desde 1986 en la central de Fukushima. Esta catástrofe dejó más de 20.000 muertos y desaparecidos. Unas 52.000 personas continúan sin poder regresar a sus hogares. La mayoría de ellas viven en zonas que quedaron altamente contaminadas de residuos radioactivos. Este es el momento en el que una turista alemana es rescatada con vida en un parque natural en Colombia. La mujer de 63 años había sufrido varias fracturas, al parecer tras caer varios metros por una pendiente. Los socorristas le brindaron asistencia inmediata, la trasladaron a un hospital en el departamento de Quindío, en el nororiente de Colombia. Relativa calma en el volcán Popocatépetl, en México, después de registrar una gran explosión durante el fin de semana que quedó en este video.
en la noche del sábado arrojó material incandescente, ceniza también en las últimas 24 horas. Los sistemas de monitoreo del volcán registraron 105 exhalaciones de baja intensidad. ¿Cómo han transcurrido las últimas horas para los venezolanos que ya completan 5 días sin energía eléctrica? Vamos enseguida a saludar, a dar los buenos días a Oliver Fernández, quien nos tiene el reporte. Oliver, un buen lunes. Sí, así es, un buen día también para ustedes desde Caracas. Desde que hubo esta falla en el sistema eléctrico nacional en Guri, desde el pasado jueves ha sido prácticamente un caos esta nación suramericana. Y los últimos reportes que han documentado algunos diputados a la Asamblea Nacional, 70% del territorio continúa a oscuras y el otro 30% donde ha llegado la luz es prácticamente intermitente. En la ciudad capital, que recordemos que son aproximadamente unos 5 millones de personas, ha sido prácticamente un caos. Los alimentos de los ciudadanos se les ha ido dañando y también a los negocios. Los servicios públicos no están funcionando. Y como ustedes pueden observar, bueno, esta es una zona de oficina que en su mayoría son oficinas privadas, aunque Nicolás Maduro declaró supuestamente día no laborable para tratar de supuestamente remediar la situación. Las personas tampoco del sector privado, decidieron venir porque es prácticamente un riesgo. Recordemos que el sistema de transporte tampoco está funcionando y la inseguridad pues ha hecho también de las suyas. Hay un caso particular, por ejemplo, la tripulación de Air Europa fue atacada a tiros mientras subía hacia el hotel para pernoctar y lamentablemente, bueno, este caso también ha sido renombrado por todos los medios de comunicación y esto por supuesto también ha llamado la atención de los ciudadanos, quienes prefieren quedarse en sus casas por la inseguridad galopante que se ha presentado en los últimos días o en las últimas horas. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, dijo que se va a sesionar hoy desde el Parlamento venezolano para declarar la emergencia nacional. Veamos. El día de mañana voy a solicitar a la Asamblea el día de mañana decretar estado de alarma nacional. Esta catástrofe debemos atenderla de inmediato. No podemos voltear la cara, no podemos dejar sola a nuestra gente. Y usted, que está en los estados, tiene el derecho a protestar, tiene el derecho a exigir, tiene el derecho a levantar la voz, tiene el derecho a pedir por sus familiares, tiene el derecho a salir a las calles y exigir por nuestros derechos. No es cierto que hay normalidad en las calles de Venezuela, porque no puede haberla. Según algunos expertos en materia eléctrica, esta falla no será solucionada en el corto plazo y la noche de este domingo también explotó una importante subestación acá en la ciudad capital. Es la información que podemos ofrecer hasta ahora desde Caracas. Continúen con más en la mañana de NTN 24. Oliver, gracias por ese reporte y los pasos por los puentes internacionales Francisco de Paula Santander y Simón Bolívar han sido abiertos de manera sorpresiva en la madrugada de este lunes por parte de la Guardia Nacional Venezolana en la frontera con Colombia. Han permitido la circulación de padres de familia, de estudiantes, personas que tienen citas médicas y tratamientos. La noticia se conoce tras 17 días de cierre fronterizo, después de que el régimen de Maduro ordenara la instalación de contenedores sobre los puentes binacionales para bloquear justamente el paso de la ayuda humanitaria. Diputados opositores al madurismo han calificado la medida o la apertura como una victoria. Se apertura el corredor humanitario para nuestros niños en la frontera luego de la presión de las madres y de los padres del miércoles, jueves de la semana pasada, recordando el episodio triste del miércoles cuando fueron agredidos con bombas lacrimógenas nuestros niños. Hoy, lunes 11 de marzo, vemos cómo se habilita el paso para que los niños que viven en Ureña puedan estudiar acá en Cúcuta. Me encuentro con el diputado José Manuel Olivares. Esto es una victoria de las madres del pueblo del Táchira. Esto es una demostración, como lo dijo nuestro presidente Juan Guaidó, que hay que salir a nuestra avenida, a nuestra calle, porque está por nuestros derechos. Está el derecho a la educación, que las madres no permitieron que se lo quitaran, el derecho a la salud. Ahora hay que seguir empujando para que todos los pacientes puedan venir al estado Táchira y en toda Venezuela, que esto sea una realidad de protesta, de lucha para lograr lo que queremos. El cese de la usurpación y un país de futuro y oportunidad. Sí se puede.
La oposición ha decidido levantarse de la mesa de conversaciones, hablamos de Nicaragua, hasta que el régimen de Ortega dé garantías y muestre voluntad para seguir con las negociaciones que buscan poner fin a una crisis que completa 10 meses y que ha dejado cientos de muertos. La Conferencia Episcopal de Nicaragua también había declinado participar como acompañante de esta mesa de negociaciones. El presidente de Colombia, Iván Duque, ha objetado 6 de los 159 artículos de la Ley Estatutaria de la Justicia Especial para la Paz. Se trata de una legislación clave para implementar los acuerdos con la desmovilizada guerrilla de la FARC. El mandatario ha argumentado muchas razones de inconveniencia. El texto de la norma tiene que regresar al Congreso. Duque aclaró que el gobierno va a continuar con la implementación del acuerdo de paz. Además, anunció la presentación de un proyecto de reforma constitucional para modificar la JEP en 3 aspectos específicos. Donald Trump no se rinde. El presidente de Estados Unidos ha pedido o va a pedir el día de hoy al Congreso 8.600 millones de dólares para pagar el muro fronterizo entre Estados Unidos y México. Según la agencia internacional de noticias Reuters, esta cifra será incluida en el presupuesto del 2020. La solicitud es 6 veces mayor de lo que los congresistas aprobaron para proyectos fronterizos. Los demócratas que controlan la Cámara ya habían rechazado asignar 5.700 millones, 5.000 millones, que pedía el republicano para la construcción de esta barrera. La líder demócrata Nancy Pelosi advirtió que el nuevo plan de Trump va a ocasionar un nuevo cierre de la administración. Trump lastimó a millones de estadounidenses y causó un caos generalizado cuando cerró imprudentemente al gobierno para tratar de obtener su costoso e ineficaz muro, que prometió sería pagado por México. El Congreso se negó a financiar su muro y se vio obligado a admitir la derrota y reabrir el gobierno. Lo mismo se repetirá si lo intenta de nuevo. Esperamos que haya aprendido su lección. Los equipos de rescate han encontrado la caja negra del avión, el Boeing 737 de Ethiopian Airlines, que se estrelló el domingo con 157 personas a bordo. Ninguno de ellos ha sobrevivido. La aeronave se accidentó poco después de despegar rumbo a Nairobi, en Kenia. La aerolínea suspendió el uso del modelo del avión siniestrado, igual que lo hizo Mongolia y China. Se cumplen 15 años del atentado del 11 de marzo del 2004 en Madrid, considerado el ataque terrorista más mortal de toda Europa. Hoy se han llevado a cabo varios homenajes en memoria de estas 192 personas que perdieron la vida ese día. 10 bombas explotaron en varios trenes. Marcelo Moncayo, desde Madrid, tiene el reporte a esta hora sobre lo acontecido esta mañana en España. Adelante, Marcelo. Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo para todos ustedes en la mañana, amigos televidentes. Hoy, 11 de marzo, España recuerda uno de sus días más tristes. Un día como hoy, hace 15 años, aquí en la estación de Atocha, explotaron 4 trenes que venían cargados con 13 bombas puestas por el grupo terrorista Al-Qaeda. De esas bombas, 11 hicieron explosión, dejando un terrible saldo: 192 personas fallecidas y alrededor de 2.000 personas heridas. Entre los fallecidos, 18 ciudadanos latinoamericanos, principalmente ecuatorianos, colombianos y de otras nacionalidades como cubanos, de República Dominicana y también un ciudadano chileno. Esta mañana aquí, en este lugar, en la estación de Atocha, se dieron sendos discursos precisamente para recordar toda esa situación que vivieron las víctimas y que vivió principalmente la Comunidad de Madrid. Y sobre todo también para pedirle a las autoridades españolas que no se despreocupen de estas víctimas, que siguen necesitando el apoyo de todos. Exigimos a las diferentes administraciones que también pues sigan prestando la atención debida a los fallecidos, o sea, a los familiares de los fallecidos y a los heridos de dichos atentados. Eso por una parte. Y el otro segundo mensaje sería el de que tenemos que 15 años después, lógicamente, pues ir construyendo una memoria de lo que ocurrió, una memoria objetiva de lo que pasó antes, durante y después del 11M, basada en lo que realmente pasó, para que quede, digamos, escrito en los libros de historia y sea recordado como lo que fue, y las nuevas personas, los jóvenes, en los colegios, en los institutos y en las universidades comprendan lo que pasó, y sea también una llamada de educación y concienciación para que estos jóvenes pues no caigan en las redes del terrorismo yihadista. A mí me parece muy interesante
la sugerencia que se ha hecho de hacer una auditoría para saber exactamente cuál es la situación, que hay que hacerla con con todas las asociaciones de víctimas, valorando cuál es la situación en concreto en la que están y lo que todavía las administraciones y todo el pueblo de Madrid tenemos que seguir haciendo por ellos. Televidentes de la mañana, y durante todo este día se seguirán dando actividades en distintas partes para tener muy presente a estas 192 víctimas mortales y a los 2.000 heridos que todavía siguen viviendo las secuelas de este terrible atentado que sucedió el 11 de marzo del año 2004. Este es el informe para la mañana. Sigan ustedes con más aquí en NTN 24. Hasta pronto. Hasta pronto, Marcelo. Gracias por ese reporte. Despedimos así el programa La Mañana de NTN 24, agradeciéndoles como siempre su sintonía. Vamos a estar cada hora actualizando el acontecer internacional.